de lujo en el programa. A ver, ¿quién de es lujo. él? Estamos realmente muy contentos de tener con nosotros a una personalidad de trascendencia internacional como tenemos hoy, alguien a quien conozco desde hace muchos años, muchos, digamos unas cuantas décadas, no digamos cuántas, pero 3 por lo menos, y a quien he visto crecer en el mundo de la cultura, del mundo de las letras argentinas, para convertirse en esta celebridad que es hoy. Hoy nos acompaña el doctor Lucas Margarit, catedrático de literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ensayista, conferencista, una persona de amplísima trascendencia internacional, y ahora nos va a explicar en qué áreas de la literatura. Gracias. Bienvenido, Lucas. Bienvenido. Gracias Muchas por estar. gracias. Bueno, y gracias por la invitación. Gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un poco de literatura, de poesía, de Samuel Beckett, que es también uno de los campos en los que me especializo y bueno, vamos a conversar un poco. Es realmente un honor inmenso tenerte acá con nosotros, que hayas dedicado un poco de tu tiempo a nuestro programa 2 en la noche y que nos hayas acercado también tu sabiduría, tu obra y la poesía, que es particularmente, digamos, aquello en lo cual has ahondado y publicado, un género muy querido, muy querible, muy poco leído, o quizás ahora no, eso nos lo vas a explicar vos también, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con esta otra forma del discurso que es la poesía? Quiero aclarar para nuestros oyentes que no lo saben aquí en Argentina y en otros lugares del mundo, que Lucas, el doctor Margarit, ocupa la cátedra prestigiosa de esa casa de altos estudios de la República Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires, que ocupaba nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. O sea, sos el heredero de Jorge Luis Borges. Qué responsabilidad. Es muy importante. Sí, así es. Borges dio clase en esa institución y en esa misma materia, y con un programa Borges trabajaba sobre todo los autores que más le interesaban, pasando desde los poetas anglosajones, hasta, bueno, pasando por Shakespeare y otros, pero donde él armaba los programas justamente a partir de sus intereses. Ahora hay una visión quizá un poco más académica, no quiero decir científica para hablar de literatura, pero sí más académica, donde hay que responder a otros parámetros en los armados de los programas y etcétera. Hay ciertos autores que, sobre todo de poesía, en la facultad no se da mucha poesía por lo general. Ahora empieza a haber algunos nuevos profesores, una camada más joven que sí se está atreviendo más, pero en una época estaba Delfina Muschietti, que daba seminarios de poesía. Y volviendo a Borges hablaba de Robert Browning, de algunos poetas que a él le interesaban particularmente. Yo trato de dar bastante ese género, incluso los seminarios que doy un seminario dedicado a Beckett, al otro año uno dedicado a la poesía inglesa, ¿no? Uno a Beckett, uno a la poesía inglesa y así, bueno, trato también de cubrir esos espacios que creo que son importantes. La poesía enseña a leer de otra manera, enseña a percibir incluso el lenguaje desde otra perspectiva, y eso creo que es importante. Enseña a pensar también, si se quiere. Sí, desde ya que articula una forma de pensamiento, como vos muy bien decís, y nos pone en primerísimo plano, en un contacto estrecho, casi corporal, diría, con el sentido. O sea, la poesía acerca desde ese otro lugar del lenguaje. No digo que la narrativa no lo haga, no digo que el teatro no lo haga con sus particularidades técnicas y lo que fuere, pero la poesía vincula con eso más propio, más absoluto, más metafísico del hombre, ¿no? No, y esto que decís de los géneros, ¿no? Hay muchos textos narrativos que son excesivamente poéticos, y hay poemas que no son para nada poéticos. También hay que jugar con esos límites, y creo que esa tensión que se puede llegar a crear entre los distintos géneros es uno de los aspectos más interesantes para pensar la literatura hoy. ¿Qué entendemos por poesía? Tenemos un espectro enorme de lo que puede ser la lírica hasta la poesía concreta, por ejemplo, la poesía visual, digamos, la poesía en prosa, incluso
los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, por ejemplo. Bueno, son formas diferentes de pensar ese lenguaje poético, y siempre es una forma que transgrede el uso cotidiano del lenguaje, eso que decía Mallarmé, ¿no? El lenguaje bruto de intercambio y el lenguaje poético entran como en, no quiero decir oposición, pero sí van por carriles, si se quiere, de tensión entre ellos. ¿A vos te ha tocado transitar, bueno, por elección, por pasión, indudablemente por pasión, un espacio de la literatura que es muy vasto en tiempo y en géneros y muy prolífico en autores, como es la literatura inglesa? O sea, ¿cómo lidiás vos con esa vastedad a la hora de tener que hacer un recorte, a la hora de tener que acercarle a aquellos que no han tenido un contacto previo con esta cultura, que implica desde ya, por supuesto, saltear una valla idiomática y después entrar en un cronotopos cultural como para entender eso? Digamos, ¿qué tipo de preconcepto o qué tipo de lector o de alumno presumís como para hacer este acercamiento, ¿no? Este approach a ese campo tan vasto? Es una pregunta terrible. Terrible no, pero que es la pregunta que nos hacemos cada cuatrimestre que se dicta la materia, ¿no? La pregunta es cómo dar 1000 años de literatura en 4 meses. Exacto. Eso es eso es ser Borges. Eso es casi magia, pero lo que hacemos, que venimos armando los programas de esta forma desde hace muchísimos años, es tomar un eje de lectura. Por ejemplo, el sueño en la literatura inglesa, la representación de los animales en la literatura inglesa. Este próximo cuatrimestre van a ser los viajes y los viajeros en la literatura inglesa, y eso, bueno, ese eje nos permite articular de algún modo todos los períodos históricos de la literatura inglesa. Comenzamos en menor medida con algunos textos anglosajones, o con Chaucer, que es como el fundador, sí, junto con Lydgate, etcétera, de lo que es la literatura en inglés, entre comillas, moderno, aunque todavía es Middle English, ¿no? El inglés medio. Y a partir de ahí, piensen ustedes que Chaucer es siglo XIV, 1300, tenemos que llegar al siglo XXI. En 4 meses. Entonces vamos eligiendo, es muy extenso, entonces vamos eligiendo como momentos de cada periodo y autores y obras de cada periodo, cosa de que el alumno tenga un panorama de la literatura inglesa, y que el eje funcione también como una especie de excusa para poder hablar de esa historia. Y el otro gran problema es que entendemos por literatura inglesa, porque nosotros también damos autores de Irlanda. Irlanda no es Inglaterra. Exacto. Como Gales o Escocia tampoco. Digamos, hay distintas idiosincrasias que están en juego. ¿Qué pasa con el Commonwealth? Porque uno puede decir, bueno, Catherine Mansfield. Bueno, Catherine Mansfield era de Nueva Zelanda. Entonces la incorporamos, y además siempre con algunos con algunos pluritos, pero creemos que es interesante ver cómo circula eso. O un autor como Eliot o Henry James, 2 norteamericanos que se insertan y se hacen ingleses. Eso también marca una diferencia en el momento de pensar lo que es la escritura en Inglaterra. Sobre todo, digamos, estamos hablando de una lengua que por razones históricas se ha difundido muchísimo a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y en algunos lugares, bien lo acabas de decir, bueno, en Estados Unidos ha tenido una producción sumamente prolífica y avasallante de literatura que de alguna manera interactúa con la literatura inglesa propiamente insular, o de otros lugares de habla anglosajona. Entonces, bueno, ahí el intertexto hay que tenerlo en cuenta. O sea, no se puede hacer un canon excluyendo a toda esta gente. Y estoy pensando en algo más difícil todavía. O sea, en una literatura tan extensa a lo largo del tiempo, como decís vos, te encontrás con grandes monstruos que forman parte de, digamos, el coloso de oro o de Rodas de la literatura. O sea, cómo pensar la obra de Shakespeare, o sea, cómo acercar a la gente a eso que ya de por sí llevaría una vida explicarlo o leerlo, ¿no? O sea, y te digo Shakespeare
por decir el grande de la literatura inglesa, podríamos pensar, no sé, en algún escritor del siglo XIX, podríamos pensar, no sé, en Oscar Wilde, que no es inglés, o sea, es muy difícil, es una tarea ciclópea, pero ciclópea. aparte con todas las dudas que hay alrededor de la obra de Shakespeare, cuando hablo de dudas estoy refiriendo a todo lo que se denomina la apócrifa, parte de la obra que ya sabemos que es de Shakespeare, más las obras que se incorporan o no, el canon poético de Shakespeare, que es importantísimo para ver Sí, sí. los quiebres con la tradición italiana, ¿no? De Petrarca y el resto de los poetas de Dolce Stil Novo, que entran a Inglaterra en el siglo XVI de manera muy temprana y que después Shakespeare hereda, ¿no? Y bueno, hay seminarios, he dado seminarios nada solamente sobre Shakespeare, y es más, he dado en un par de oportunidades seminarios sobre una obra de Shakespeare, sobre La Tempestad, por ejemplo, The Tempest, todo un cuatrimestre hablando de esa obra y de cómo fue leída a lo largo de la historia, cómo fue reescrita a lo largo de la historia, etcétera. Entonces, es un espacio escriturario que permite no solamente muchas interpretaciones, sino muchas relaciones dentro del marco, Sí, sí. del contexto cultural. Y ver el eco también en las representaciones teatrales actuales, en cada una de las puestas que reescriben, digamos, reinventan a Shakespeare, o a cualquier otro autor. O sea, cuando uno está echando al vacío así una obra que después es tomada y es observada, es interpretada por actores, es dirigida por directores, obviamente está siempre reestudiando, releyendo, reviendo una realidad nueva sobre, digamos, un mito conocido, ¿no? No, y aparte, bueno, ¿por qué se elige determinadas obras de Shakespeare para representar hoy, por ejemplo, y no otras, ¿no? Siempre se hace un recorte que también tiene que ver con cierta mirada política sobre la realidad, ¿no? Tiene que ver quizás con cómo miramos, digo, bueno, me incluyo en plural, o sea, cómo mira el hombre contemporáneo de Shakespeare, cómo se lo imagina, o sea, no sé, se me ocurre, Hamlet, Macbeth, La Tempestad, que decías vos, o sea, se piensa en Shakespeare e inmediatamente uno se traslada a esos tres nombres dentro de su vastedad de King producción Lear también. también. Por ejemplo, estaba recién pensando mientras conversábamos con respecto a La Tempestad, las lecturas que se hacen desde América, ¿no? De pensar todo el problema del colonialismo, la reescritura que hace Messe por ejemplo, el poeta de la Martinica, como Un Tempête, una tempestad, que es una reescritura en clave colonialista de la obra de Shakespeare, por ejemplo, o las de Retamar desde Cuba. Entonces, hay formas de resignificación que permite la obra de Shakespeare, que no tiene que ver solamente con la sobreinterpretación, es decir, llevar a extremos que ya son interpretaciones delirantes, sino que la obra misma de Shakespeare permite ese tipo de aproximaciones, ¿no? Hay un poema que es estupendo, se llama The Sea and the Mirror, el mar y el espejo, de Auden, que es una reescritura de La Tempestad. En realidad, lo que Auden señala en ese poema, dice que es un comentario sobre La Tempestad. Y también cambia el eje, porque la voz más importante de ese poema es la voz de Caliban. Y es el lenguaje más complejo del poema está en boca de Caliban en ese texto de Auden. Entonces, evidentemente está modificando esa perspectiva que aparece en la obra de Shakespeare, Caliban como un salvaje que a duras penas puede hablar porque Próspero le impuso su lenguaje, ¿no? Qué maravilla. Es esto precisamente, esta intertextualidad que nos multiplica, que hace mucho más difícil tu tarea y más fascinante al mismo tiempo también, ¿no? Claro. O sea, esa es la pasión que te consume y que te acompaña desde toda la vida, por lo menos toda la que yo te conozco y tu obra da fe de eso. Me gustaría que nos hables un poco de un autor que tiene mucho que ver con tu tarea académica por la cantidad de cursos, de seminarios que has dado aquí en Argentina, pero también porque vos ocupás un cargo muy importante en la entidad que lo estudia a nivel internacional, que es Samuel Beckett. Bueno, Samuel Beckett, yo empecé a investigar Beckett hace alrededor de 30 años, cursando seminarios en la UBA,
Después hice mi doctorado sobre la poesía de Samuel Beckett, el postdoctorado también sobre su obra. Y bueno, vengo investigando. Está la revista Beckettiana, que la publicó por primera vez en la Universidad de Buenos Aires la profesora Laura Cerrato, y ahora estamos continuando con esa labor. Ahora estamos preparando el número 1920, que es un número doble, donde vamos a publicar trabajos de Marjorie Perloff, por ejemplo, de Dirk van Hule, de Stan Gonstars, que digamos son tres enormes estudiosos de la obra de Beckett. Marjorie Perloff aparte es una estudiosa de la poesía de vanguardia y realmente es fascinante. Bueno, para este número tenemos esas tres colaboraciones, amén de estudios locales de alumnos avanzados, de gente que cursó seminarios sobre Beckett, que nos envían sus trabajos para publicar y que son evaluados, etcétera, ¿no? Y lo interesante es que sacamos este número doble porque se cumplen 30 años de la revista y lo queremos presentar en octubre, a fines de octubre, porque organizamos acá en Buenos Aires el gran congreso de estudios beckettianos que lo organiza la Samuel Beckett Society, que es la Samuel Beckett Conference, ¿no? Y para eso van a venir muchos especialistas también de Inglaterra, Estados Unidos, de Irlanda, de Francia, y para justamente reunirnos y discutir distintas problemáticas de la obra de Beckett. Cada uno de estos congresos, que tuvo sede en Amberes, en Almería, en España, en México, en Phoenix, en Estados Unidos, el de acá es el número 7º. Y este año vamos a tratar el tema de la poesía, justamente Beckett y la poesía. Bueno, yo elijo el tema, así que era muy evidente. Ser de otra forma. Y bueno, las sedes son el Malva el primer día, el 26 y el 28 de octubre. De paso les comento, los invito. Bien. Está para ir a escuchar las conferencias y demás. Pueden entrar, eso no hay ningún problema. Repito, 26 al 28 de octubre, el primer día se hace en el Malva y los otros dos en el Centro Cultural de la Cooperación, acá en Calle Corrientes. En la calle Corrientes al 1500, y también estamos todavía arreglando algunas cuestiones con la posibilidad de que venga una compañía irlandesa para hacer un espectáculo centrado en los poemas de Beckett, justamente. Interesante, sí. Interesante. Así que, y bueno, después veremos hacer algo, o lecturas de poesía trilingües, de la poesía de Beckett. Bueno, estamos todavía organizando ese tipo de cosas. Y bueno, y una de las cuestiones será presentar este número por el 30 aniversario de la revista Beckettiana. Bueno, intuyo que vas a venir varias veces a nuestro programa 2 en la noche, porque después nos vas a tener que contar los resultados de toda esta obra maravillosa que tenés pensada para octubre. Nosotros en unos minutitos tenemos que comenzar una pausa musical. Así y es. Después vamos a hablar ya de tu obra como poeta, que es realmente notable. Sé que estás haciendo cosas muy buenas, que has publicado hace poquito un libro, que acabas de llegar de Europa, nos vas a contar qué estuviste haciendo por allá. Así que vayamos a nuestra música, Alex. Bueno, el siguiente tema se titula Introitus, de Stoa, y suena... ¿Qué es? ¿Vos, Eduardo, sabés quiénes son estos señores? Sí, bueno, sí. Stoa es un grupo alemán que hace música gótica. Esto es de fines de la década del 90, y llegamos a esta música a través de un queridísimo amigo, que es Sergio Buenaga, que nos puso en contacto con esta música, y a partir de ahí yo me hice fanático de este grupo, y hoy traje esta música acá para ofrecérsela a Lucas en nuestro primer entreacto, entre este recorrido que hicimos en la literatura inglesa y en la obra académica de Lucas, y esta otra segunda parte en la que nos vamos a ocupar de Lucas y la poesía. O sea, ahora ya no vamos a hablar con el doctor Margarit, sino con el poeta Lucas Margarit, que es eminente. Bueno, bien. El primer libro de poemas lo publiqué en 1992, es muy viejo, Círculos y Piedras. Después vino Laszlo y Alvis en Editorial Siesta. Después el libro de los elementos, Elis o Teoría de la Distancia,
Telesio, brevísimo tratado sobre el asombro. Después salió Vestigios de lo que se puede ver, que es una edición que salió solamente en audiolibro y en PDF, una edición virtual en la editorial Insaciable. Y estoy esperando, en teoría este año tiene que salir una antología de toda la obra en Barcelona, con un prólogo de un querido poeta catalán, Jordi Valls. Así que espero que salga pronto. Bueno, Lucas, vos sos una de las voces de la poesía argentina contemporánea más representativas y más aplaudidas y más reconocidas. O sea, digamos que de los poetas vivos, de tu generación y algunos un poco más jóvenes y algunos un poco anteriores, vos, no sé, Diana Velesi, o sea, es gente que tienen un nombre ya... No, pero tanto como Diana, no, no, pero mañana leemos con Diana, en Eterna Cadencia a las 7, así que también están invitados. Está Diana Velesi, Susana Villalba, dos enormes poetas. Dos enormes poetas. Pero vos estás ahí, o sea, yo te conozco y yo sé, digamos, de tu humildad. Y bueno, gracias. Indudablemente es plausible y aplaudible tu trayectoria académica y también tu obra poética, que es, sí, vamos a decirlo con todas las letras, de trascendencia internacional. Bueno, hablando de los libros y esto que decís internacional, hay otro libro que se me pasó a nombrar, que es Bernard Meche, Bernard Meche era un escritor del Renacimiento catalán, bueno, que hizo un libro a partir de ciertos textos del propio escritor, y que se publicó acá. Se acaba hace un par de años, durante la pandemia, se publicó en Italia una traducción que hizo Antonio Bux, y acaba de salir una edición en portugués de ese libro, de Bernard Meche, así que también contento con esa posible proyección de estos poemas. Si tuvieras que hablar, digamos, de tu recorrido poético a través de autores señeros o a través de una determinada escuela estética o de un movimiento, o sea, ¿cómo te ves posicionado o tributario de qué voces de la literatura y en particular de la poesía es Lucas Margarit? Si tengo que el poeta que desde siempre, desde que empecé a leer poesía, me fascinó, es Georg Trakl, el poeta austríaco. Claro, que lo leo desde los 13 años, 14 años. Es un poeta que realmente me ha fascinado. Incluso el poco alemán que estudié, lo estudié para poder leer Trakl. Igual no llega, mi alemán es muy pobre, pero esa fue la intención. Trakl, por un lado, Pound también me enseñó a pensar lo que es Ezra Pound, lo que es la escritura poética, y a pensar la poesía también. A un poeta como T.S. Eliot, cada vez como que se va ampliando, van cambiando también los intereses. Robert Browning es un poeta también que me gusta mucho. El siglo de oro español, yo creo que también hay poetas como Góngora, Quevedo, Villamediana, que son enormes y creo que también ayudan a pensar las posibilidades que tiene el español para la composición poética. Yves Bonfoy, estoy pensando también la fascinación en la adolescencia por algunos poetas surrealistas. Claro. Eso es desde Tristan Tzara a Benjamin Perret o no sé, Philippe Soupeau o el propio André Breton, ¿no? Y también las manifestaciones de ese surrealismo acá en Argentina, que desde Aldo Pellegrini o Ginás, e incluso para mí una de las grandes, si no la más grande voz poética, una de las grandes voces poéticas en lengua española, Olga Orozco. Olga Orozco. Sí, fascinante. Sí. A veces eclipsada por otras voces de la poesía argentina contemporáneas a su generación y otras veces no reeditada, pero una figura señera. Absolutamente. Sí, hay unos poetas, Madariaga o Enrique Molina, digamos, hay unos poetas acá que son realmente impresionantes para tener en cuenta, repito, y para también, no solamente a uno como poeta, para aprender también acerca de la poesía. Miguel Ángel Bustos,
es otro poeta impresionante, sin dudas. Qué notable, ¿no? O sea, en un lugar de producción literaria, cultural tan periférica como ha sido este país, sobre todo en el siglo pasado. Estabas nombrando escritores del siglo pasado y estaba pensando en estos escritores que miraban permanentemente lo que estaba pasando en los grandes movimientos, en las vanguardias europeas y demás, y cómo, pese a esa distancia, pese a esa imposibilidad de medios, pese a esa flaqueza editorial muchas veces, se hizo esa producción tan vasta, tan grande, tan monstruosa de estos nombres que vos acabas de nombrar, ¿no? Sí, así es. Y que influyeron después en otras... En otros autores y creando una continuidad. Yo creo que eso es importante también, ¿no? La continuidad que se va creando de generación en generación y que pueden ser en algún punto identificables, ¿no? Por ejemplo, Olga Orozco, Último Reino, es en lo que se ha denominado neorromanticismo en esa poesía, con Víctor Redondo, Horacio Sabaljáuregui, Mónica Tracy, la propia Susana Villalba. Y después, bueno, cómo se va incluso diseminando las distintas formas de lo poético. Y hoy en día hay muchísimas maneras de pensar lo poético, y estoy pensando en autores como Carlos Batilana, estoy pensando en autores como Diego Roel, con otra estética, y así podemos hacer una lista enorme de Mario Nosotti, por otro lado también, digamos, son como maneras de pensar lo poético completamente distintas y que creo que el ambiente urbano, o por lo menos estoy pensando en Buenos Aires ahora, ayuda a esa multiplicidad. Y si vamos a las provincias, vemos que también hay una producción importante en distintos puntos del país. Del Rosario, que yo, Beatriz Viñoli, por ejemplo. Qué maravilla, ¿no? Y también ese corrimiento de la poesía hacia otras formas culturales, o sea, esa contaminación de lo poético en la música, en las letras, en el rock, en la composición. O sea, yo te veo como hacer un gesto. Yo recuerdo, al pasar, yo era muy amigo de Eduardo Calamaro, el padre de los Calamaro, de los músicos, y era una casa por la cual siempre circulaban grandes personalidades, personajes de la literatura argentina, y entre ellos el poeta Schirri, Alberto Schirri. Y Javier una vez me dijo que, bueno, que esa lectura, esas tertulias poéticas, o sea, ese incidir permanentemente de esta otra forma del lenguaje, que es la poesía, nutrió muchas de sus producciones. O sea, uno a veces piensa que la poesía es algo que no se lee o que no llega porque no llega el lector al texto impreso, material, pero hay otras formas que exceden al lenguaje mismo, donde la poesía sigue produciendo y reproduciendo en ese juego de espejos, en ese intertexto permanente, ¿no? Absolutamente. Para mí, si tengo que pensar el rock y la poesía acá en Argentina, creo que sobre todo la primera parte, la década del 70 de Miguel Abuelo, por ejemplo, como poeta. De afuera, si tengo que elegir un letrista, elegiría a Peter Hamill, por ejemplo. Peter Hamill, el fundador de Van de Graaff Generator, realmente incluso tiene libros de poesía publicados, digamos, hay toda una concepción y una coherencia, porque eso creo que es importante, ¿no? La coherencia dentro de lo que es una poética, una producción de escritura de poesía, ¿no? Eso creo que es importante. Esa solidez del corpus poético. Qué así bueno. es. Yo te voy a pedir ahora algo que es difícil cuando uno está hablando de literatura y cuando uno está hablando con alguien tan formado y tan docto como vos, que es pedirte que seas la voz de tu propia poesía, o sea, que nos interpretes algunos de tus textos, de tu elección, de cualquiera de tus libros, para que la gente tenga la posibilidad en 2 en la noche de escuchar a la voz de Lucas Margarit. Voy a leer un poema de Elis o Teoría de la Distancia, y el poema se llama Elis mira un paisaje. El agua mueve el agua en el río. El hombre es inmóvil en el árbol. Elis recordaba en voz alta que el cuerpo es una fractura del universo, la figura permanente de lo que no perdura. Qué bello.
Voy a leer otro poema también breve de este libro. Un comentario así al pasar. El libro, que está dedicado como casi toda mi obra a Andrés, hola Andrés, tiene un epígrafe de Trakl, ¿no? Y eso, porque Elis es un personaje de la poesía de Trakl. Y no sé qué elegir. Un sistema de la distancia. Dice el epígrafe: un mapa que sea la sombra del espacio. Elis dibujará en un mapa de tierra dos puntos alejados como la lejanía y el exilio. Trazará los límites de un osario y de un río oscuro que aclare la distancia entre los arbustos. Rezará en el sacrificio para un Dios cansado. Qué bello, qué profundidad, qué hondura metafísica. Después voy a leer algún poema de Telesio. Telesio es un libro que publicó Christian Kupchik, gran escritor, gran poeta y enorme editor también, en su editorial Leteo. Telesio era un científico. Me gusta, bueno, estoy como armando una especie de trilogía. Hablaba recién de Bernard Mecha, Telesio, y ahora estoy trabajando con la figura de Monteverdi. Telesio fue un científico, uno de los fundadores de lo que fue la ciencia experimental, que después influyó en un pensador como Francis Bacon, por ejemplo. Y bueno, también trabajó desde la ficción esta figura de Telesio, y acá vemos otra influencia interesante, que no es un poeta, pero para mí es una de las plumas más importantes, interesantes, por lo menos que he leído y que me ha influido, que es la obra de Marcel Schwab, ¿no? Quería leer un poema de Telesio que se titula Palabras de Telesio sobre la fragilidad. He visto un lago escondido en un lago, un árbol ocupar el lugar de otro árbol, un pájaro que lame sus heridas como grietas de otro pájaro, una moneda cuya cruz era otra moneda, un anciano que pude haber sido yo, registrando el sonido de los sonidos. Luego de describir esas zonas del cielo, vi los juncos esconder un camino y las manos aguzanadas de Dios, sus manos sosteniendo agua, piedras y barro. Leo otra vez: aquello que no perdura persiste en el abandono. Impresionante ese sentido del agon, ¿no? O sea, esa cosa cósmica que lo abarca. Y el otro poema también de Telesio. Telesio se asombró la primera vez que vio el mapa de Vesconte, arrugado y circular como su mano, hermoso como un territorio desconocido y desértico, hermoso como la fragilidad de lo que no se ve. Telesio recuperó las formas de ver el cielo, con el asombro de encontrar el mar encerrado en una superficie de papel oscuro. Hay una profundidad cósmica que me toca muy profundamente, o sea, muy en lo personal, también muy en mis gustos en relación a la literatura. Bueno, habías nombrado vos antes a Trakl, que es uno de mis poetas preferidos también, y está esa tensión permanente entre la vida y la muerte, entre lo posible y lo imposible, entre la locura y la muerte por mano propia, toda esa cosa de imposibilidad, toda esa cosa de poder concretar una acción que siempre es contracultural, que siempre es imposibilitada por un poder, por muchos poderes, por las costumbres, por la historia. O sea, la poesía entendida como esa puerta que el lenguaje deja entreabierta para poder de una manera incorpórea, de una manera un poco más sutil, licuarse por ese espacio hacia una realidad otra. Es una
una forma distinta de conocimiento, creo, me parece, o por lo menos abrir en las puertas para ver entrar en otros sistemas del saber. Creo que la poesía tiene esa característica, me parece a mí, ¿no? Es abrir las posibilidades del lenguaje. Ya entendemos lo de la imposibilidad que tiene que ver con el lenguaje, algo que se ha repetido desde Gorgias, Sexto Empírico, Valeridi cuando decía un poema no se lo termina, se lo abandona, Beckett cuando decía que hay que seguir y no importa, fracasa nuevamente, fracasa mejor, ¿no? Es esa cuestión, esa conciencia que tiene el texto poético y el poeta con respecto a su propia obra, de saber que estaría corrigiendo todo el tiempo su propia escritura. Quizás, y eso tiene que ver con estas imposibilidades, ¿no? Exacto, o sea, de entender la poesía como quizás el único campo posible de la revolución, el único lugar donde algo cambiaría de una manera radical y para siempre y pasaría a inscribir una realidad nueva. Este es el sentido profundamente peligroso de la poesía. Esta es la razón quizás que la haya mantenido, volitivamente o no, por parte de aquellos que sostienen discursos permanentes en una cultura, un poco al costado de toda posibilidad posible, incluso denostándola como algo, digamos, no racional, no maduro, no fructífero, sobre todo esto, no fructífero. Bueno, eso sí se ve desde el punto de vista de lo utilitario, ¿no? Pero, y tampoco creo, y esto ya es una visión personal, tampoco creo que un poema pueda cambiar el mundo. Quizás el Me, mundo de la persona que lo lee, sí, bueno, indudablemente. pero no el mundo. Puede cambiar, claro, ciertas maneras de percibir o cierta sensibilidad de un lector, ¿no? Pero no esta cosa más generalizada. No creo que tenga... Y cada vez... Eso es discutible también, pero parece que cada vez tiene menos alcance porque también tiene menos lectores, pero aquellos lectores creo que es mucho más potente el modo en que se manifiesta lo poético, justamente por esa concreción o esa cosa más pequeña, Sí, ¿no? sí. Yo veo, y esto me llama la atención, y Alex también lo ha visto y me lo ha comentado, muchas veces salimos a ver algunos espectáculos y performances de culturas aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde hay muchos jóvenes que leen poesía, que se atreven a leer poesía y a escucharla, y esto es algo que años atrás no sucedía, o sea que todavía existe esta posibilidad de la poesía, de cambiar algunas cosas desde ese lugar de la imposibilidad, o sea, desde ese lugar de, digamos, de la no concreción, desde ese lugar de lo todavía por crearse, y es ahí donde están estas nuevas generaciones leyendo poesía. Con respecto a esto, creo que hay algo muy interesante que hay que reconocer, que es la producción de poesía acá en Argentina es enorme. Sí. Hay muchísimo y hay muchos ciclos de lectura. Tal es así, y vuelvo a comentar que mañana tengo una lectura, el jueves tengo otra lectura también de poesía, junto a Claudio Archiubi y Diego Roel. Y uno ve y que casi todos los días de la semana hay lecturas de distinta índole. Está las lecturas en el Centro Cultural Haroldo Conti, por ejemplo. Circula en la Casa del Árbol, digamos, hay muchísimas, y eso creo que es algo en algún punto positivo, ¿no? Porque sí, claro está. Son espacios donde se puede mostrar, donde se puede dialogar, donde se puede, incluso hasta se puede debatir sobre, bueno, qué es esto que estamos haciendo, que se llama poesía también, ¿no? Y sobre todo se la puede disfrutar. O sea, sí, claro. El solo hecho de escucharla, el solo hecho de estar en contacto con esta otra forma de lenguaje, es algo que gratifica el alma siempre. Así es. Así que y bueno, y ahora sigo escribiendo y armando, bueno, un nuevo volumen que está ahí veremos sobre Monteverdi. Estoy ahí con varias cosas. Este año tiene que salir un libro nuevo sobre Beckett también, así que espero que esté listo pronto, así que bueno,
El monólogo del mudo se llama el libro. Muy bien. Nos está quedando ya un poco menos de tiempo de nuestro programa. Teníamos una cortina musical que, gracias a esta maravilla que es la poesía, hemos desplazado porque era mucho más bello escucharte a vos que escuchar temas que podíamos escuchar en otro momento. Pero ahora viene un parágrafo de nuestro programa muy interesante que hace Alex, que es un contacto interpersonal con nuestros invitados. Así que te dejo en manos. Sí, bueno, Lucas, ¿estás preparado para un ping-pong de preguntas y respuestas? Vamos ahí. Bueno, ahí va. Por ahí, arriba. Ahí. Bueno. Atentos. La primera. Lucas, si tuvieras que ponerle el nombre más feo del mundo a tu hijo, ¿cuál sería? No tendría hijos, y menos en este mundo, así que Bien. no tendría ese problema. 2. ¿A qué edad de tu vida te gustaría regresar y por qué? No sé si... No, ninguno. Estoy bien. Sí. Bien. Aparte, no, está bien. 3. ¿Qué es lo más raro que has visto en internet? ¿Qué es lo más raro que vi? Tantas cosas. Desde la decapitación de un mono y la gente comiéndolo, digamos, pero Y si hay cada cosa. sí, y ojo, y estamos hablando de YouTube, no estoy hablando de que nada claro, raro, sí, estaba sí. ahí expuesto como si nada. Sí, sí. A la vista del mundo. 4. Si pudieras vivir en una década, ¿cuál sería? ¿Qué momento? ¿Y dónde? Porque también, Sí, pues, sí, ¿y dónde? si tengo que elegir una década, elegiría la década del 20 en París, por Sí, ejemplo. está bueno. O el siglo, no sé, no, está bien, década del 20 París, digamos. 5. Entre ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre, a la más rica, pero más fea, ¿qué elegirías? Ninguna, porque ya estoy muy bien con Andrés. Bueno. 6. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho en tu vida? No sé. De chico hice de todo, pero no sé. No podría decirte algo en particular. No. Ok. Bien. 7. ¿Tu serie de TV favorita? Que no veo televisión. Ah, sí. De las últimas, Tales from the Loop, relatos o cuentos del bucle, de lo Bien. mejor que vi en los últimos tiempos, sin duda. Bien, bien. 8. ¿Libro favorito? Bueno. No, imposible. Imposible. Desde La Cruzada de los Niños de Schwab hasta la poesía de Trakl, hasta Don Quijote, los sonetos de Góngora, Bien. King Lear de Shakespeare, no es imposible. Uno. Ok. 9. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? Es difícil esa. Al futuro. Al futuro. Mm. Bien. A Ok. ver. 10. ¿Película favorita? India Song de Margarita Duras. 11 y la última. ¿Lugar preferido para ir de vacaciones? Málaga, sí, voy a decir Málaga. Ahí tengo otros, pero Málaga es un maravilloso lugar, sin duda. Excelente. Acabas de llegar ahora de un viaje por Europa. Sí. Creo que has estado en Francia, estuviste también en España. Sí, en España por cuestiones familiares y en Francia, bueno, Andrés, que hoy lo nombré, que es mi marido, tuvo que ir a dictar un seminario a la École des Hautes Études en Ciencias Sociales y sobre Michel de Certeau, y como bueno, yo lo acompañé y bueno, él dictó seminarios, dio las conferencias y yo aproveché para entrevistarme con profesores dedicados también a la obra de Beckett, investigar algo en bibliotecas, buscar algo de material y ese tipo de actividades académicas, si se quiere, y un poquito de paseo. Y entre los profesores que yo, Bruno Clement o Llewellyn Brown, que son dos autoridades también en la obra de Beckett. ¿Los vas a invitar al...? ¿No? No pueden venir. Bueno. Qué pena. No, acá viene Fergal Williams, Daniela Caselli, Laura Salisbury, bueno, que son
importantes, Ulrika Modi, bueno, vienen gente muy importante también. Vamos a estar todos muy expectantes en octubre para participar ahí como espectadores de Son bienvenidos. este seminario internacional beckettiano que vos dirigís tan maravillosamente. Nosotros ya estamos casi terminando nuestro programa, estamos con los últimos minutos. ¿Y con qué música nos estaríamos despidiendo hoy, Ares? Bueno, hoy tenemos un tema de una película que me recomendó